con Dios. Y comenzamos ahora la lectura con 1 Corintios 7. Esta es una carta que Pablo le escribe a los corintios y es una respuesta a otra carta que los corintios le habían enviado. Así que aquí comenzamos. En cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios les ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Comenzamos fuerte la mañana, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco éste debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Verso 17. De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado cuando ya estaba circuncidado? Que se quede circuncidado. ¿Fue alguno llamado sin haber sido circuncidado? Que no se circuncide. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios y no el estar o no circuncidado. Cada uno debe permanecer en la condición en que estaba cuando fue llamado. ¿Fuiste llamado cuando aún eras esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo en Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, no sean esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. En cuanto a los solteros y solteras, bueno, pilas 25, 30 y 30 más. No tengo un mandamiento del Señor, simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Soy del parecer de que, ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte. Aunque si te casas, no pecas. Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos y yo quisiera evitárselos. Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. El que llora, como si no llorara. El que se alegra, como si no se alegrara. El que compra, como si no tuviera nada. Y el que disfruta de este mundo, como si no lo disfrutara. Porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa.
tanto en cuerpo como en espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija continúe siendo soltera después de cierta edad, que haga lo que quiera. Con eso no peca. Que se case, pues. El que está planeando, convencido y no se siente obligado y es dueño de su propia voluntad y decide que su hija no se case, hace bien. De manera que quien permite que su hija se case, hace bien. Y quien prefiere que no se case, hace mejor. De acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, queda en libertad de casarse con quien quisiera con tal de que sea en el Señor. Pero en mi opinión, ella sería más dichosa si se quedara como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Y como bien dijo Rosalind, comenzamos fuerte la mañana. El pasaje Buenos días. habla de muchos temas, pero yo quisiera que nos centráramos. Estamos hablando, escuche, el tema del programa de hoy es el siguiente: paz en el dolor. Y aquí Pablo nos pone en un contexto de diferentes situaciones. Le habla a los que están en duelo, a los que están viudos, a los que están solteros, a los que son esclavos, a los que están casados, habla a todos. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es: vive con propósito indistintamente de la etapa que estás viviendo, porque puede que hoy estés en una etapa en donde te sientas que las cosas no están saliendo como esperas, o que las cosas no están bien, o que estás pasando una etapa de dolor. Y Pablo dice, aún en medio de la etapa que estás viviendo, vive con propósito. Dios no se ha olvidado de ti, o tu historia personal no está fuera del alcance de las manos del Señor. Y yo creo que es algo que necesitamos recordar, porque a veces en medio de la etapa que estamos pasando podemos pensar y decir, estoy en el valle de sombra de muerte y Dios se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de tu historia, Sergio. Claro, claro que aparte un poquito largo, el pasaje es complejo porque le habla a demasiados, como decís, Ajá. a demasiadas personas en este pasaje. Pero a mí me llama mucho la atención que él recalca y está constantemente poniendo el dedo sobre la llaga, diría por ahí, acerca de la soltería, acerca de quédense solteros y no se casen. Y hoy yo he pensado que Pablo le agrega valor a eso, y en este momento de nuestra sociedad, en el año 2025, muchas veces vemos la soltería como algo, bueno, existen varias posturas, pero por algún momento podría decir, se quedó, ¿verdad? Ya no se pudo casar, pobrecita o pobrecito, ¿verdad? Debería de tener o debería de... Y cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que Pablo está reenfocando también a los solteros. Porque no solo es me quedo soltero sin hacer nada en la vida y no tengo propósito, sino que al final de cuentas también les dice, ustedes dedíquense al Señor, ¿verdad? Porque el que está casado se va a tener que dedicar a otras cosas y no es que sean cosas malas tampoco, ¿verdad? Pero en esta sociedad en donde tenemos tantos solteros y muchos jóvenes deciden no casarse por las razones que sea, el enfoque de Pablo me llama mucho la atención y creo que es de ponerle atención. Es... háganlo para el Señor, ¿verdad? Dedíquense a Él, ¿verdad? Porque ahí van a tener buenos beneficios, buenos réditos con esto, ¿verdad? Pero el problema es que a veces uno se quiere quedar soltero y sin hacer nada y solo viviendo la vida loca. Vos Sí. fuiste un joven que sirvió mucho al Señor. Sí, Campamentos, todo. ¿verdad? Sí. Liderando jóvenes. Es hermoso. Y por cierto, yo he de reconocer que mucha gente quisiera que nosotros le recomendáramos como hijos de Dios que es válido divorciarse, pero eso no lo vemos en la Biblia. Jesús nos dice que cuando hay un asunto de inmoralidad sexual, ¿verdad? Es válido divorciarse, Mateo 9, pero o cuando un creyente es abandonado por un esposo o un cónyuge no creyente, pero son las únicas dos veces que vemos en la Biblia esto. En lo demás, dos esposos creyentes no debiéramos de tener o considerarlo como una opción. Recuerdo a Edgar Monterroso, pastor de jóvenes en mi juventud, hablando de la juventud, que él hablaba con Rosita, decía él.
hemos hablado que el matrimonio es nuestro piso. Debajo de esto no hay nada, ¿verdad? Vamos a tratar de resolverlo. Y por difícil que sea la situación, pero en dos creyentes, y ahí te digo, amigo, de verdad, amigo, que estás viviendo una dificultad en tu matrimonio. Todos hemos vivido dificultades en nuestro matrimonio, pero pensemos, de verdad, propongámonos con nuestro cónyuge pelear por eso que es valioso. Tus hijos valen la pena, tu familia vale la pena. Pelea por eso que vale la pena. Y créeme que es un recorrido a veces que requiere muchísimo esfuerzo, pero vale la pena. Y por cierto, hay procesos, yo creo mucho en los procesos. Y siempre te vamos a recomendar los procesos, no las reuniones específicas, sino los procesos. Y esta semana inician todos los talleres de sincronizados. Digo todos porque hay enfoque de 0 a 5 años, de 5 a 25 años, más de 25 años. Y esos procesos te cambian, bueno, es parte, ¿verdad? Te van cambiando. Y créeme, yo estaba ahí, te cae mal cuando dan una lección y decís, esto viene para mí. Pero tú pon el 100%, porque vale la pena. Y me encanta que con respecto al divorcio y con respecto al pensamiento de divorcio, me encanta que Pablo dice que incluso cuando hay un esposo creyente y una esposa no creyente, el esposo santifica a su esposa y viceversa. Entonces, yo cuando leí eso dije, wow, o sea, eso de verdad es algo, es un tesoro para guardar, es algo para remarcar y recordar constantemente, ¿verdad? Mantenernos unidos en Cristo Jesús. Pero ahora hablándole específicamente a los solteros, a los 25 más, a los de 30. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, esto no es como una salida fácil de, bueno, pues entonces no me busco nadie porque es más fácil estar así, con mi corazón tranquilo, sin que nadie lo lastime. No, Pablo fue la excepción. Él tenía el don de continencia, ¿verdad? Esto no significa que todos tengamos ese don. Algunos vamos a tener el don de casarnos, de buscar esposo, de buscar esposa en el caso de los chicos, que también es un privilegio poder estar casados y es una etapa maravillosa. Yo estoy recién casada. Y es una etapa maravillosa, de verdad se las súper recomiendo para vivir en el Señor y seguirle sirviendo. No es que nos casamos y... Estás dando caritas a todos los solteros, ¿verdad? Ahora, digamos, Pablo habla en el verso 24, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, permanezca así para con Dios. Está hablando acerca de encontrar plenitud en el Señor en medio de la etapa. Y la otra cosa es que creo que Pablo entre líneas nos dice el estado que están viviendo no es definitivo. O sea, no es lo último que van a vivir. Ahora, digamos que este capítulo no es una exaltación al dolor, sino una invitación a encontrar sentido en el Señor, a pesar del estado que estamos viviendo. Y yo creo que es algo en lo que debemos enfocarnos, porque puede que hoy estemos viviendo una situación que nos resulte incómoda. Es como, creo que Pablo está como respondiendo a inconformidades, ¿verdad? Yo estoy soltero, pero yo estoy viudo y quisiera estar en otra etapa. Hay como inconformidades. ¿Qué tal si en medio de la etapa que es incómoda y de repente hasta dolorosa, vamos delante del Señor y le decimos, Señor, yo quiero encontrar una razón, yo quiero encontrar una motivación en ti. Y creo que es el llamado, ¿verdad? Ir al Señor y vivir en Él indistintamente de la etapa que estamos viviendo. Y a veces vivimos esa etapa, Julio, con amargura. Y no hay peor cosa que un soltero amargado. Sí. ¿Verdad? No va a encontrar nada. Pero un soltero feliz, ¿verdad? Que está pasándola bien, que se la está disfrutando y de repente se encuentra con alguien que también va a estar así, por supuesto, ¿verdad? Porque cada oveja busca a su pareja, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde necesitamos saber que el momento, y Julio dijo algo muy importante, el momento en el que estamos viviendo, disfrutémoslos, vivamos ese momento. A veces no es tan... porque hay algunos, la soltería se volvió una carga para ellos, ¿verdad? Sí. Como el matrimonio a veces, ¿verdad? Como Tony Evans en su bonito libro Un hombre del reino, cita que él, Tony Evans, que hoy en día es un pastor y un reconocido autor, fue influenciado por su papá. Su papá recibió a Jesús, su mamá no era creyente y él honraba a su mamá y su mamá lo acusaba y lo ninguneaba hasta que un día la mamá dice que llegó con su papá, le dice, he tratado de portarme mal, pues ya no quería nuestro matrimonio. Sin embargo, te he visto de rodillas, te he visto hacer todo lo posible por mí y
Yo quiero eso que tú tienes, ¿verdad? Quiero esa misma esperanza que tú tienes. Y ella recibió a Cristo, dice Tony Evans. Y ahí puedo dar testimonio, dice Tony, de lo que un hombre que busca a Dios puede hacer un gran cambio en su familia. Nosotros estábamos destinados a una familia dividida, pero cómo un hombre del reino puede cambiar la historia de una familia y hoy en día, ¿verdad?, ser de tanta bendición. Vale la pena, amigo, vale la pena. Sí, y digamos, creo que esa parte de lo que estamos conversando hoy es encontrar propósito de Dios en medio de la etapa que estemos viviendo. El tema de hoy es paz en medio del dolor. Y estamos hablando de relaciones acá, pero puede que hoy te encuentres en una etapa de tu vida en donde la estás pasando mal. Y la pregunta es cómo darle vuelta a esto, ir al Señor y decirle, Señor, ¿cómo encuentro propósito en medio de esto que hoy estoy viviendo, esto que hoy está doliendo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo pueda aprender en medio de esta circunstancia? Y yo creo que es un buen momento para que oremos. Oremos. Amén. Así es de que los invitamos a orar. Amado Dios, gracias por la semana que pones enfrente de mí y gracias por las nuevas oportunidades. Reconozco que este programa de hoy me está hablando a mí, Señor. Y esta mañana nos queremos proponer, Señor, luchar por lo que tú nos has dado. En la situación en la que estoy, ya sea en la soltería o como en noviazgo o comprometido, o más bien en matrimonio, pelear por lo que tú nos has dado, Señor, y hacerlo de la manera correcta. Busco tu inspiración. Espíritu Santo, inspíranos para poder luchar. Y a los hombres te digo, eres valiente, pelea por lo que es valioso para ti. Y a las damas, en el nombre de Jesús, déjate avanzar y seducir por el Señor en este proceso y busca el consejo divino. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida, bendecimos tu semana y declaramos que el favor de Dios está contigo en medio de esta situación difícil o en esta situación de gozo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos para leer. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y comenzamos con la lectura de este capítulo y comienza así: un momento que nunca habría imaginado para mí. Una cosa es asistir al funeral de un conocido y otra muy distinta es estar sentado en primera fila enterrando a tu esposa. Bobby había sido mi esposa durante casi 45 años. Demasiado agotado para llorar, miré el descenso del cajón hasta que reposó firmemente en el fondo. Ahora añadiría un nuevo título a mi nombre: viudo. Ese momento era sagrado y duro, precioso y doloroso. Aunque mi familia y yo estábamos decididos a confiar en que Dios escribe la historia de nuestras vidas, este no fue el guión que habíamos redactado. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando mi pena es tan abrumadora?, pregunta el autor. La pérdida de mi amada es muy dolorosa y me ha dejado casi paralizado, pensé en ese momento. Estas palabras expresan lo que quizás estés experimentando hoy. Aunque no puedo saber ni sentir exactamente lo que estás pasando, la muerte y el dolor son territorio desconocido para mí. Es más, durante un tiempo en mis 20s y en mis 30s parecía que mi familia se reunía más a menudo para funerales que para cualquier otra ocasión. Perder a mi padre el fin de semana de mi cumpleaños número 21 constituyó una pérdida enorme. Él tenía 53 años y dejó una viuda de 40 años y 7 hijos entre los 8 y los 21 años. 6 años después, mi abuela murió, poco tiempo después de mudarse a nuestro hogar. Menos de un año más tarde, enterramos a la única hermana de mi madre, dejando un afligido esposo y 3 hijos jóvenes. Luego, poco más de 3 meses después, recibí una llamada con la noticia de que mi hermano David, de 22 añitos, había tenido un grave accidente automovilístico. De inmediato volé hasta donde mi guapo y generoso y divertido hermano menor se hallaba con respiración asistida en la unidad de cuidados intensivos del hospital. En los 7 días siguientes, nuestra familia se amontonó en ese hospital, esperando contra toda esperanza, apenas sabiendo cómo orar, hasta que finalmente el corazón de David dejó de latir y nos quedamos con su cuerpo inerte. La muerte es real, igual que el dolor que siempre la acompaña.
Y a pesar de lo esperada o inesperada que sea, o de cuáles sean los detalles, la pérdida de un ser amado siempre es dolorosa. Y aquí vale la pena decir que la muerte de un ser amado es de los dolores más devastadores, ¿no? Claro. Y que más lenta recuperación, más lenta sanación van a traer. Ahora, la autora nos presenta otra historia. Y continuamos con la siguiente historia y comienza así. Durante unas vacaciones en 1998, recibimos la noticia de que Anthony Jones, hijo de nuestro amigo Tom y Dana, había desaparecido. Aunque Anthony había luchado contra la adicción al alcohol desde la secundaria, recientemente se había estabilizado. Asistió a rehabilitación, conoció a Jesús, se mantuvo sobrio durante un año y vivía solo, en contacto diario con sus padres. Hasta que un día dejó de comunicarse. La policía intervino, los medios difundieron su desaparición y muchas personas lo buscaron sin éxito durante 2 semanas. Agotados, sus padres clamaron a Dios y al día siguiente recibieron la noticia. El carro de Anthony fue hallado en un arroyo con su cuerpo adentro. Tom describió el dolor como una conmoción, un quiebre total. Ante esa pérdida muchos se alejan de Dios, pero ellos eligieron acercarse más. Decidieron no perder el gozo, aunque su duelo fue intenso. Lloraron profundamente al enfrentar la realidad de que no volverían a ver a su hijo. Sin embargo, el sufrimiento los unió más y experimentaron repetidas muestras del amor de Dios. 3 años después, Dana tuvo un momento clave. Cuestionó a Dios y sintió en su corazón una respuesta suave y poderosa. Yo te di a mi hijo y tu hijo también resucitará. Esa revelación fortaleció su esperanza. Dana expresó que perder un hijo es como entrar a un club donde nadie quiere estar. Es un dolor profundo al ver a otros disfrutar lo que ella perdió, pero jamás han dudado del propósito de Dios. Y la siguiente frase es súper fuerte, pero súper real también. La vida no es un buffet, dijo Tom. No escogemos lo que vivimos, pero la soberanía de Dios lo sustenta todo. Él escribe, la historia es literalmente cierta. Wow, fíjense que me encontré con una frase por allí escrita por Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. Ok. Y él dice en uno de sus escritos lo siguiente: hasta que aprendamos que una aflicción supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Y se las repito, hasta que aprendamos que una aflicción supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Y escuchaba a alguien más que hablaba y decía, usted puede contarme los aprendizajes que le dejaron los momentos más felices de su vida, la formación de carácter que los momentos felices. Y esta persona decía, los momentos felices regularmente no nos dejan formaciones de carácter, pero los momentos de dolor sí. Sí. Y entonces esta persona hablaba y decía la necesidad que tenemos de pasar por el sufrimiento para ser formados. Y obviamente ninguno de nosotros quiere pasar por el sufrimiento, pero esta frase de Herman Melville me impactó mucho porque, para empezar, él no lo escribió siendo creyente, pero desde su corazón lo entendía de esa forma. Así es, mira qué impresionante. Y es que en medio de esa situación difícil, debes también de abrir tu corazón y dejarte abrazar y entender que detrás de todo esto va a venir un aprendizaje. En el momento, por supuesto, como lo hemos dicho, no se mira. Comiendo con un buen amigo, Wellington Domínguez, a quien le mando un cordial saludo, y me comentaba hace poco tiempo su esposa con una situación de enfermedad en la emergencia, pero al mismo tiempo su hijo entra también del otro lado de la emergencia por otra situación bien diferente, y en medio de una situación difícil, sin embargo, la comunidad, ¿verdad, mis amigos? Es tan importante ser parte de una comunidad. Por eso nosotros te decimos, participa de una comunidad de fe sana, ¿verdad? El tener amigos que estén ahí pendientes y que estén orando. Y es impresionante cómo Dios conecta los puntos en esos momentos de la dificultad. Pero, y por cierto, a las personas que están viviendo una situación difícil y nosotros queremos acercarnos con ellos, lo mejor es abrazar, lo mejor es orar, lo mejor es interceder. Muchas veces queremos llegar tal vez con un mensaje, ¿no? Con una palabra de aliento y motivación. Sin embargo, nada es mejor que un abrazo. Sí. Es igual que cuando estás en un funeral, quisieras decirle a la persona muchas cosas, pero no, simplemente abraza, ¿verdad? Simplemente bendice.
Yo creo que la comunidad es importantísima en medio de la noche oscura. Si no eres parte de una comunidad de fe, te invitamos, de verdad, participa en una comunidad de fe y abre tu corazón también con otras personas. Necesitas ese apoyo también y te darás cuenta que no eres tú solo, ¿verdad? Hay muchos más que te están ayudando en ese momento, pero y que vas a encontrar que volcar tu corazón a Dios es el camino y con la comunidad de fe te vas a sostener. Y ahora, en este momento, leímos mucho sobre pérdidas personales, ¿verdad? Pérdidas físicas, pérdidas familiares, pero también hay pérdidas muchas veces materiales, hay pérdidas muchas veces de un empleo, incluso hay lutos de algo que no se logró tener. Y ahora quiero hablarte a ti que de pronto has pasado, y no te lo hablo desde la silla de alguien que no lo ha pasado, sino desde la silla de alguien que lo ha vivido y lo está viviendo, que miras a tus demás personas de tu edad, compañeros, terminaron la universidad, tienen el trabajo de sus sueños, y tú dices, yo sigo acá, pero yo no pude terminar la universidad. Muchas veces tenemos también este luto de yo no he logrado lo que mis demás compañeros han logrado. De pronto te tocó trabajar más y no te daba tiempo de estudiar. De pronto te tocó que sostener la familia en la que vivías y no te daba tiempo de estudiar, no te daba el colchón para comprar ese carro. Pero hoy quiero hacerte saber que Romanos 8:28 dice que para los que aman a Cristo todas las cosas sobran para bien. Y el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ni a ti ni a mí, ni a ti ni a mí, nada nos faltará. En Él tenemos más que suficiente. Y si hoy estamos acá, es porque nuestra historia no ha terminado. Todavía se está escribiendo. No nos quedamos desde una silla cómoda pensando, hasta aquí llegué, sino yo sé los planes que Dios tiene para mí son buenos y son mejores que los que yo espero incluso. Qué lindo eso que estás diciendo, Rosalind, y creo que nos da mucha esperanza. Y hablando de frases relevantes, John Piper también escribe algo que me llama mucho la atención. Dice, cuando la pérdida llega sin aviso, revela cuán profundamente hemos puesto nuestra esperanza en este mundo y nos redirige a la soberanía divina. Y miren, no hay algo que nos recuerde más y mejor la eternidad que el dolor, ustedes. Cuando el dolor viene a nuestras vidas, cuando los momentos difíciles vienen a nuestras vidas, nos hace voltear a ver a algo que no vemos y que pensamos que no está, que es encontrarnos con el Señor, encontrarnos con lo sobrenatural. Y normalmente a veces subestimamos esa parte y pensamos, así es la vida, y nos ponemos filosóficos diciendo, no, a todos sufren, a todos les va mal, a mí me tocó ahorita, bueno, está bien, y comenzamos a verlo de esa manera. Y en realidad lo que está pasando es que nos está tocando el hombro el Señor diciéndonos, hey, quiero una conversación contigo, quiero que hablemos en este momento difícil. Y hay algo que pasa mucho cuando hay mucho dolor. Y lamentablemente me pasó a mí, aún estando tan metido en la iglesia y sirviendo desde joven, como dice Aner. Él se veía más de joven que yo, pero es que a veces decimos esta expresión. Y yo solo le quiero pedir que corrijamos eso en nuestras vidas, y es que ando peleado con Dios. Ajá. Y esa expresión nos aleja del ser más importante en nuestras vidas, el cual nos puede ayudar. Y decimos, es que yo me enoje con Dios y yo no voy a hacer. Y como decimos en buen chapín para nuestra audiencia internacional, nos echamos llave, ¿verdad? Y entonces no queremos nada y pensamos que Dios la tiene contra nosotros, y por eso nosotros lo vamos a agarrar contra Dios. Y saben, es la peor estrategia que podemos utilizar. Es en el momento de dificultad, corramos a los brazos de Dios y después hacemos las preguntas, pero quedémonos ahí con Él, porque esto nos va a dar esperanza y avanzar, Julio. Ahora, digamos, con lo que decís, hay una percepción humana cuando las cosas salen mal, y es que como que Dios nos debiera algo, como que Dios hizo algo mal. Y fíjate con esto, hay un pasaje que te quiero compartir, pero hay algo que necesito aclarar. Aunque hoy algo esté doliendo, los humanos necesitamos entender algo. Dios no está en deuda con nosotros. Dios no te debe nada. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte. Y digamos, mucho de la separación, la caída del ser humano provocó que tengamos estas consecuencias de la muerte, de las crisis, del dolor, del sufrimiento.
Pero Dios se ha encargado a lo largo de la historia de querer traer de vuelta al hombre, de querer traer de vuelta al ser humano. Y puede que hoy lo que nosotros digamos es que Dios, ¿por qué permitió? ¿Será que Dios tenía en sus planes que nosotros estuviéramos en esa situación o simple y sencillamente han sido consecuencias de decisiones o de apartarnos del Señor? Pero lo que sí estoy seguro y lo que quiero decirte con esto es, así como por el hombre entró el pecado y también entró la muerte, por otro hombre, el nuevo Adán, dice Pablo, entró también la redención. Dios quiere redimirnos y aún en medio del valle oscuro, Él quiere traer gloria a su nombre en medio de esto y es por eso que podemos acudir a Él, ¿no? Amén. Y decirle, Señor, en medio de este caos, ¿qué tienes para mí? Porque es en medio de este sufrimiento, Dios quiere hacer algo nuevo. Así es, no, y es el doblegar el corazón y reconocer que, es que miren, va a sonar muy feo y eso no lo quería decir aquí al aire, pero es como que pensar que Dios nos hace los mandados, es que a veces tenemos esa actitud cuando nos peleamos con el Señor y no es así. El mensaje de ayer de Ronnie Madrid en la serie Sin Fe es Imposible, te encantará mucho, ¿verdad? Si no tuviste la oportunidad de verlo, te recomendamos ir a vidareal.tv y ahí encontrarás ese mensaje que habla de sin fe no ganamos la carrera. Y justamente hace una alusión también a aquellas veces en que nos hemos peleado con Dios, ¿verdad? Y lo culpamos de lo que nos está pasando y nos alejamos como para darle a Él un castigo. ¿Qué estamos haciendo por el amor de Dios? No, ¿verdad? Con humildad, y es que ese es el tema, ¿no? Con humildad, decir, Señor, yo no sé nada, ¿verdad? Pero tú sí sabes, por favor, toma mi aflicción y toma también mi ansiedad y me abandono en tus brazos. Y creo que es un lindo momento, ¿verdad? Para hacer esa oración. Sí, por favor. Así es, y yo quiero dejarte con este pasaje. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios está insistiendo a que voltees a ver a la eternidad, que lo veas de otra forma. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, si lo puedes hacer, por supuesto, y vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, entregando nuestra humanidad. Muchas veces tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de este mundo y las cosas de este mundo son tan efímeras, tan temporales, que muchas veces, Señor, tenemos demasiado puesto acá, Señor. Pero queremos voltear a ver, queremos alzar nuestros ojos a los cielos y ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Hoy, si pudiéramos hacerte una pregunta es, Señor, ¿qué quieres de mí en este momento de dificultad, en este momento de prueba? Ayúdame a poder entender tu plan y tu propósito. Hoy oramos para que ese propósito y esa fe regresen a ti y te puedan dar lo que necesitas en este momento. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, Sergio. Hace poco justamente hablábamos con unos jóvenes y te preguntaban, ¿cómo puedo saber quién es un buen amigo de verdad? Un buen amigo te habla de Cristo. Un buen amigo te da consejos que están basados en la palabra de Cristo y te sostiene a través de la palabra de Cristo, no a través de sus propias emociones, porque nuestras emociones van y vienen ustedes. Y está bien, tenemos emociones por una razón. Dios ha puesto en nuestro ser emociones por una razón. Sentimos dolor por una razón. No vamos a negar que se siente ese dolor, pero ¿a dónde estamos llevando ese dolor? ¿Hacia dónde lo estamos encauzando? ¿A quién se lo estamos entregando? De todo eso vamos a seguir platicando hoy durante este segmento. Hoy estamos leyendo el libro Confía en Dios para escribir tu historia. Y tu historia no está desligada de Jesús. Tu historia está ligada totalmente a Cristo Jesús. Solamente tienes que entregársela y aceptarlo en tu corazón. Yo solo quería mencionar algo también, y es si alguna vez estamos pasando una dificultad en dolor y somos parte de una comunidad de fe y no hemos comentado con nuestra comunidad, ¿cómo queremos que nos abracen, verdad? Es que nadie me llama y si no lo has dicho, ¿verdad? Comenta, pero para decirlo muchas veces se requiere esa humildad, ¿verdad? Y decir, Dios, estoy pasando una situación difícil, muchachos, los necesito, ¿verdad? Oren por mí. ¿Y cómo quisieras que los demás lo sepan si tú no te abres en tu corazón? ¿Cómo estás? Bien, ahí pasándola. Bendecido. No, bendecido. Si no, ¿verdad? Estoy triste, ¿verdad? Y se vale decir así, estoy triste o estoy preocupado. Se vale, ¿verdad? Pero abre tu corazón.
Qué importante lo que acabas de mencionar. Y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. El 22 de junio de 2005, John Campbell falleció. Le habían diagnosticado cáncer de esófago. La tasa de supervivencia para alguien en su condición en ese momento era del 4%, dejando a su esposa Peg enfrentando el profundo dolor de vivir sin él. Un año después, Peg describió su duelo como estar desorientada, golpeada por olas emocionales tratando de recuperar el equilibrio. Reconoce que su vida no entró en un nuevo capítulo, sino en un libro completamente distinto. Qué frase esa, ¿verdad? Ustedes. Sí. A pesar de la pérdida, ha seguido adelante con gracia, confiando en que Dios continúe escribiendo su historia. Hoy Peg enseña en una universidad cristiana y comparte 5 pasos que la han sostenido: gratitud, relaciones, logros, clamor con propósito y una perspectiva eterna. Uno de los cambios en la vida de Peg implica una oportunidad para enseñar y guiar a estudiantes en una universidad cristiana. Ella les cuenta su historia y comparte sus pasos para vivir la gracia de Dios. Los 5 elementos explicados por este recurso la han ayudado a entender cómo sobrevivir y prosperar en su nueva realidad. Y ahora vamos a aprender un poco sobre el primer paso. Así que si estamos pasando por algún dolor, frustración, tristeza, vamos con este primer paso que es clave. Gratitud. Rechaza las quejas, la ira y la tristeza perpetua, por comprensible que esto parezca. Y elige un cambio, elige en cambio tener un espíritu de gratitud. Y bueno, y aquí podemos irnos fácilmente a Filipenses 4:7 que dice: por nada estemos afanosos también, ¿verdad? Por nada estéis afanosos y no sean conocidas nuestras peticiones delante del trono de Dios con acción de gracias. A mí me encanta lo que dice y al final Filipenses 4:7 porque dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Y por qué nos guarda? Porque fuimos delante del trono de Dios con acciones de gracias, de gratitud. Y el paso número 2 de los 5 pasos para poder vivir en la gracia de Dios son las relaciones. Permanece en comunidad. Esta es una de las maneras en que Dios infunde gracia en nuestras vidas y ancla nuestros corazones. No eres un ser para vivir solito, aislado. El llanero solitario ya no está así de moda, nunca funcionó. Eres parte de una comunidad. Rodéate de buenos amigos, rodéate de personas que también te inspiren y déjate consolar con humildad. Es importantísimo el cultivar buenas relaciones y mencionarlo en el momento que estás pasando una dificultad. Y el tercer punto de estos 5 dice logros. Confía en que Dios proveerá las fuerzas y la gracia necesaria para hacer todo lo que se requiere de ti. Y sabes, yo quiero darte un breve comentario sobre esto. Necesitamos construir cosas nuevas, no sobre el dolor, sino a pesar del dolor. A veces inmortalizamos el dolor en nosotros y lo tenemos como base de todo lo que hacemos. Y el Señor no quiere que construyamos sobre eso, sino a pesar de eso. Y entonces cuando comenzamos a construir cosas nuevas y a tener logros y a hacer cosas importantes, a pesar del dolor que tenemos, eso comienza a dar frutos en nuestro entorno y en nosotros mismos, por supuesto. Vamos con el paso 4, clamor. Debes saber que Dios tiene en mente algo útil para ti en esta situación. ¿Qué desea Él que cumplas? Que no sería posible si no hubieras sufrido esta pérdida. Y leer esto me hace pensar en Job. Imagínense ustedes el testimonio de Job, que nosotros lo leemos en la Biblia, ver la historia de Job, cómo la historia de Job nos impacta porque el sufrimiento que él vivió nos lleva a un ejemplo de cómo deberíamos de vivir nuestra vida cristiana y con esperanza. Y si ese dolor no estuviera, quizás la historia de Job no sería nada interesante para nosotros, ¿verdad? No sería un ejemplo de fe. Pero la vida de Job nos enseña que hay un propósito. Incluso al final del camino, el Señor puede sacar algo brillante para la exaltación de su nombre. Y para el punto número 5 justamente vamos a hablar también sobre algo que entra dentro de este propósito, que a mí me puso muy feliz cuando vi que me tocaba hablar de este punto número 5, porque es perspectiva eterna. Justo el fin de semana tuvimos una conferencia llamada Eterno y hablábamos de esto, y es que la perspectiva eterna es mantener una orientación eterna cada día en tu vida aquí en la tierra. Y es que si hoy te estabas preguntando, ay Señor,
tengo un propósito, ¿qué pasa aquí en la tierra? ¿Hay vida después de la muerte? Hay una vida y se llama vida eterna y es gracias a Cristo Jesús que dio su vida por ti, dio su vida por mí. Así que cualquier cosa que suceda aquí es temporal. Todo lo que pasa aquí es temporal. El cafecito de hoy que me pueda o no tomar es temporal, pero lo que es eterno es eso que estoy construyendo junto a Cristo Jesús en mi relación junto a Él. Eso es en lo que debemos enfocarnos. Y la misma persona que hace referencia a estos 5 pasos, Peg, ni siquiera quiere perder los obsequios tan reales que la pérdida le ha traído. El proceso de duelo es territorio sagrado. Es demasiado fácil regresar a la normalidad y olvidar la intimidad con Jesús que experimentaste en tu más profunda angustia. Algo que Peg está decidida a no permitir que suceda. En ese momento en el que ya te superaste la prueba y ya descansas y puedes respirar profundo, puede ser que se te olvide, ¿verdad? Volver a ver atrás y ver todo lo que has superado y todo lo que has aprendido y vivir con un corazón agradecido. El tema de recordar que lo superaste, sí, es un momento de alegría, un momento de celebración, pero que ese peso del dolor produzca un enorme peso también de gloria en tu vida, ¿verdad? Cuando reconoces lo que has aprendido y lo que has superado. Y continuamos con una historia acerca de George Mueller. Él es recordado por fundar hogares para miles de huérfanos en Bristol, Inglaterra, confiando plenamente en que Dios suplirá sus necesidades. Aunque vivió con fe, también enfrentó sufrimientos profundos. Soportó enfermedades físicas, la pérdida de 2 esposas. Con su primera esposa, Mary, tuvo 4 hijos, 2 nacieron muertos y 1 murió siendo bebé. Tras 39 años de matrimonio, Mary falleció de fiebre reumática. Aún así, Mueller asistió a una reunión de oración la misma noche de su muerte y 5 días después predicó en su funeral ante miles de personas, usando el versículo del Salmo 119, 68. Tú eres bueno y solo haces el bien. Y aquí hay algo clave que él hizo y que todos podemos aplicar. Dice, ese mismo versículo se convirtió también en un ancla espiritual para el autor del relato, quien al recibir la noticia de la muerte repentina de su padre en 1979, recordó esas palabras. Desde entonces, le han dado consuelo una y otra vez en medio del dolor. El mensaje fúnebre de Mueller incluyó 3 simples puntos basados en ese versículo. Número 1, el Señor fue bueno e hizo bien al darme a mi esposa. Número 2, el Señor fue bueno e hizo bien en dejármela tanto tiempo. Y número 3, el Señor fue bueno e hizo bien en quitármela. Estas historias tan duras y dolorosas nos recuerdan que en cada época y circunstancia, incluidos tiempos de profundo sufrimiento y pena, podemos y debemos confiar en la soberanía y bondad de Dios. Dios escribe nuestra historia aún en la pérdida. Wow. Y hace no mucho me encontré con un testimonio. Hay una cantante norteamericana que se llama Ann Wilson, que en los últimos años ha sido como bastante relevante por su música. Y resulta que ella, jovencita, 21 años, pero llegó a la música por una tragedia. Resulta que su hermano fallece en un accidente automovilístico y entonces le piden que cante una canción. Ella dice que en su casa era ley aprender a tocar el piano. Y entonces sus papás le piden de que en la vela de su hermano ella cante una canción. Y entonces ella acepta en medio del dolor y alguien la graba cantando y suben el video a YouTube. Y entonces ahora ella se dedica a cantar. Y ella dice, todo comenzó con la muerte de mi hermano. Sin ese dolor no hubiera tenido la oportunidad de cantar al Señor o llevar a muchas personas a los pies de Él a través de la música. Y entonces ella cuenta acerca de su dolor y cómo su dolor la llevó a un punto, ¿verdad? A un punto de, digamos, a un propósito, ¿verdad? Y quizás encontrar propósito en medio del dolor, como decíamos al inicio, es algo con lo que no nos sentimos muy motivados, ¿no? Muy cómodos, pero Romanos 8:28, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y es que también cuando estamos enfocados en el Señor y nos enfocamos en lo eterno, es mucho más fácil poder llevar el dolor, cualquier dolor que suceda. Yo brevemente les quiero contar y uniendo un poco también nuestra lectura del inicio, que fue
hablamos de Corintios, la carta que Pablo le escribió a los Corintios, pero uniendo también esta etapa del dolor, yo recuerdo que justo cuando me iba a casar, ya estaba comprometida, ustedes, ya estaba yo lista para casarme, comprometida. En salmuera. En salmuera. Pasaron muchas cosas dolorosas alrededor, entre ellas intentaron secuestrar a mi hermano, mi papá estuvo a punto de ir a la cárcel injustamente, hubo una quiebra económica bastante fuerte, tan fuerte que bloquearon mis cuentas bancarias por cuestión de unos estafadores que salieron huyendo del país, y pasaron muchas cosas alrededor que yo decía, Señor, ¿será que me tengo que casar? ¿Qué está pasando acá? Otra tragedia mucho. más, pues, ¿verdad? Ajá, tragedias alrededor. No. La bendición de mi vida. Pero realmente eran cosas muy dolorosas a mi alrededor porque yo pensaba, ¿será que van a volver a intentar secuestrar a mi hermano? Mi papá, unos días antes de la boda, tuvo que ir a tribunales para responder por algo que él no había hecho, de lo cual no era culpable para nada. Y actualmente ya hemos casi que salido en su totalidad de esta situación, pero alrededor de algo tan bonito como una boda había mucho dolor, pero les puedo asegurar que mi boda fue el día más feliz de mi vida. Estaba tan enfocada en Cristo Jesús y en no me importa que solo son 70 invitados y no pudimos pagar más. A mí, Señor, me encanta que somos tú, mi esposo y yo, y eso es todo lo que necesito. Que estemos nosotros tres para este pacto y unión perfecta que tú mandaste. Entonces, poder vivir el dolor, sí, pero me enfoqué en Jesús también. Y así fue mucho más sencillo poder pasar. Y la gratitud, ¿verdad? Tú que cuando estás, Señor, gracias, ¿verdad? Por lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y por estos 70 invitados y cuando le pones atención a las cosas buenas que ves en medio del momento difícil. Como les comentaba al inicio, conversando con este buen amigo Wellington, mencionaba, cuando me di cuenta que la gente me mandaba un mensaje o cuando la gente estaba pendiente, ¿verdad?, de cómo había evolucionado las situaciones y cuando de repente vi en la sala también de espera a tal persona, cuando le pones atención, entonces puedes tener mayores razones para poder agradecer. Y por cierto, hablando también acerca de la comunidad, como saben, hace casi 3 meses falleció mi papá, pero recuerdo a una oyente también del programa, Elvis Iboy, que me mandaba mensajitos de palabras de oración y decía, orando, ¿verdad? Él me trata de usted, por usted. Y me mandaba un verso y yo decía, qué apropiado ese verso justo para este momento. Y bueno, no sé si tú tienes alguna persona cercana o no tan cercana que está pasando un momento de dificultad y de repente sientes mandarle un mensaje o algo del Señor. Créeme que no es algo casual, fortuito, ¿verdad? Llénate de fe, ¿verdad? Y comparte esa palabra porque es como un abrazo. Yo sentía los abrazos de Elvis como de esa manera, ¿no? Un pequeño texto con un verso que inspiraba. Yo creo que todos pasamos por momentos de dificultad y ser parte de comunidad es importantísimo y abrazar a las personas a través de la oración es importante. Y muchas veces necesitamos el dolor y los momentos difíciles en nuestra vida como un sangoloteo. ¿No les parece que a veces estamos como muy... ¿Es eso? Un sangoloteo para nuestra sacudida. Audiencia. Es una sacudida, ¿verdad? Que te muevan el piso, ¿verdad? Yo pensé que era un santo. temblor. Pues, podría ser, ¿verdad? Ok. Pero C.S. Lewis dice, la pérdida repentina nos fuerza a un diálogo brutal con nuestra fe, mostrando cuán frágil es nuestro consuelo humano. Y muchas veces el poder encontrarnos en medio de la dificultad, en medio del dolor, es cabalmente eso, una conversación brutal con nuestra fe. Y si hay algo que creo que se nos mueve mucho cuando hay dolor o cuando hay pérdida o cuando hay momentos complejos, es nuestra fe. Comenzamos a cuestionar, ¿de verdad en qué creo? Yo tuve una etapa de mi vida hace muchos años con una pérdida familiar muy cercana a mí que yo me comencé a preguntar, tengo ya 15 años creo que tenía en ese momento de ser creyente. ¿Y dónde está todo mi cristianismo? O sea, todo lo que yo he escuchado, recibido, oraciones, profetas, cánticos, de todo, ¿de dónde puedo echar mano hoy? Y yo me sentía que estaba en nada. Y en medio del dolor muchas veces nos sentimos así, que nuestra fe
es escasa, ¿verdad? Y hay una historia bíblica de un padre de familia que el Señor Jesús le pregunta, ¿tienes fe? Y él da una respuesta inusual y dice, tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. En buen chapín diríamos, tengo fe, pero no tanto. Tengo fe, pero se me acabó. Y muchas veces necesitamos pedir prestada fe a alguien que nos ayude en los momentos difíciles. Y ahí es donde entra la comunidad, ¿verdad? A creer en que muchas veces podemos obtener algo que pensamos que no lo vamos a lograr, ¿verdad? Y muchas veces también de pronto nos estamos preguntando, bueno, pero ¿cómo le hago? Porque yo no tengo los versículos en la punta de la lengua como muchos los tienen. ¿Cómo le hago? Escuche prédicas constantemente. Escúchenos a través de Ilumina 98.1, escúchenos a través también del Camino. Vaya constantemente a su iglesia, vaya constantemente a los grupos de oración, leamos constantemente la Biblia, tengamos un devocional diario. Eso va a hacer que en nuestra mente lo que más abunde sea la palabra de Dios. Y entonces en el momento de necesidad vamos a saber que está el Salmo 23, que dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y que aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él va delante de mí. Así que el mejor consejo que le podemos dejar es manténgase rodeado de palabra de Dios, que esa sea la mayor parte del contenido que escuche. Qué lindo. Y yo quiero recordarle los 5 pasos que nos comparte la autora. Primero nos habla de la gratitud, ¿verdad? De rechazar las quejas y de dejar la tristeza perpetua para tener gratitud. También nos habla acerca de las relaciones y la importancia de la comunidad. Habla de los logros, que es confiar que el Señor es el que nos da fortaleza en medio de las situaciones difíciles. Habla del clamor, que también es como encontrar el propósito de Dios en medio de la situación difícil. Y por último, una perspectiva eterna. Y la perspectiva eterna creo que es vital en esta situación, porque a veces creemos que todo tiene que ver con lo que está sucediendo acá en la tierra. Y me recuerdo la frase que nos cuenta el autor ahí, donde le dice, yo di tu hijo y tu hijo también resucitará, ¿verdad? Yo di a mi hijo, dice el Señor, y tu hijo también resucitará. Y digamos, en el caso de la pérdida de familiares, nosotros podemos estar convencidos de que si pues, fueran discípulos del Señor, pues el día en el que los que fueron muertos resucitarán, el día en que el Señor vuelva, pues ellos también lo harán. Y pues esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La esperanza de la eternidad. Y yo creo que es bien importante que tengamos ese recordatorio, y comienza con la gratitud. ¿Cómo doy gracias en medio de algo que está doliendo? Que está doliendo. Hay, por cierto, para mi amigo Werner García, que es nuestro productor aquí, nuestro jefecito, hay una bonita película que salió en Netflix recién, que es Perdido en la Montaña. Y justo un niño que se pierde en la montaña, pero que en los momentos de la dificultad, lo que viene a su mente son las canciones que se cantaban en la casa de adoración, cantos al Señor. Y eso es lo que él cantaba mientras estaba perdido, para llenarse de fe, ¿verdad? Porque ¿qué haces cuando te quedas dormido en medio del campo y tienes que superar el frío o la dificultad? Y lo que va a venir a tu corazón si te estás llenando de Jesús, cuando te exprimen, va a ser Jesús. Pero si en el momento que estás muy lastimado, te llenas de rencor y de acusaciones, en el momento que te exprimen, ¿qué va a salir ahí? Seguramente cosas feas, como agua un poco sucia, un poco turbia. Entonces, llénate de Jesús en estos momentos, y por eso la gratitud es tan importante en esos momentos de decir, Señor, no sé, pero tú sí sabes. Por cierto, ¿verdad? Salmo 119, 68, ¿te recuerdas? Lo que acabamos de leer, bueno eres tú y bienhechor. Bueno eres tú y haces el bien. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Y están listos para ser agradecidos en medio de todo? Estamos listos para en medio del tráfico, en medio de la lluvia, en medio de todo. ¿No les ha pasado que vienen en el carro diciendo, Señor, gracias por este día, que no sé qué, y de repente alguien se les mete? El bocinazo. Es el diablo. Perdóname. Ay, perdón, soy pecador. Saben, yo tengo un regalo para la audiencia y quiero invitarlos a que envíen la palabra canción al 3043-8888. Hay una canción que quiero compartirles. A ver. Si la están pasando, no la voy a cantar porque se cae el rating. Pero es una canción que personalmente, es una canción ya con algunos años, pero personalmente cada vez que escucho esta canción me recuerda que debo descansar al Señor. Se llama Mi corazón tranquilizarás, de Katie Job. Y por ahí ustedes pueden enviar la palabra canción al 3043-8888 y les vamos a enviar un link para que usted pueda oír esta canción. Y el deseo de mi corazón es que sean ministrados
en medio de la circunstancia que hoy estás viviendo, para que el Señor te hable y que el Señor, a través de lo que hemos conversado, pero también a través de esta canción, pueda ministrar tu corazón. Yo quiero invitarte para que juntos oremos y le pidamos al Señor que guíe nuestros pasos. Padre, tú conoces la condición de nuestro corazón. Tú sabes cómo estamos hoy. Tú sabes si estamos sufriendo. Tú sabes si estamos llorando. Quizás las personas de nuestro entorno no nos ven en el sufrimiento, pero tú sí conoces la situación de nuestro corazón. Hoy nos presentamos delante de ti y yo quiero invitarte ahí donde te encuentras. Quizás estás necesitado de sanidad. ¿Qué tal si hoy abres tu boca y le dices al Señor, Señor, necesito de tu sanidad? Espíritu Santo, ven sobre mi vida y trae consuelo en medio del dolor. Ayúdame a estar o a vivir con gratitud en medio de esta situación. Quizás estás lejos de Jesús y yo quiero invitarte para que en este momento repitas conmigo esta oración y le digas, Señor Jesús, hoy en medio de mi situación, en medio de mi dolor, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te necesito como el Señor de mi vida. Ven y haz tu obra en mi corazón. Quiero conocer tu propósito. Lo oro en el nombre de Jesús. Señor, hoy agradecemos este tiempo que nos das para recordar que en tu presencia podemos encontrar paz en medio del dolor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. ¿Con qué se quedan del programa de hoy? Me quedo con que estoy a una oración de encontrar paz en medio del Señor. A una oración de encontrar paz en medio del dolor. El Señor es quien me da la paz. Y yo también quisiera mencionar el ser parte de una comunidad. Es vital, es importantísimo y abrir tu corazón, ¿verdad? Para con humildad recibir de los demás, porque se vale estar triste. Es algo que es una emoción, y es una emoción no negativa, pero es una emoción que tenemos a los que al estar expuestos también con la disposición de aprender, ¿no? También quiero recordarte que tu gran aliado en medio de los momentos difíciles es Dios. No te alejes de Él. Acércate a Él en los momentos difíciles y vas a encontrar propósito en estos momentos duros de tu vida. Si algo forma nuestro carácter es la dificultad. Y creo que también necesitamos ser valientes para decirle al Señor, en medio de esto quiero ser formado, quiero aprender más de ti. Así que si hoy la estás pasando difícil, recuerda que es una buena oportunidad para ser cobijados por el Señor y para formar carácter. Yo quiero invitarlos para que nos despidamos del programa de hoy diciendo que gracias a Dios hoy es lunes. Gratitud. Y deseamos que tengas una increíble semana y ánimo en todo lo que realices. Lo decimos juntos. Así es, por favor. Así que, Aner, por favor, guíanos. Así es, y lo hacemos a las 3. 1, 2 y 3. Gracias a Dios, hoy es lunes. Bendiciones. Nos vemos mañana.